2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. El 18 de diciembre de 2001 estalló una revuelta popular en Argentina en protesta contra una serie de medidas de restricción bancaria que los argentinos interpretaron como un preámbulo a la confiscación de sus depósitos para financiar los gastos de un Estado cuyas arcas estaban vacías. Los síntomas de la crisis eran múltiples y comenzaron a manifestarse mucho antes de diciembre de 2001. Desempleo, precarización del empleo, rebajas salariales, riesgo país ascendente, creciente deuda externa, abultado déficit fiscal, fuga de divisas, corrupción generalizada, alto costo de la política, desprestigio de la clase gremial, lavado de dinero, falta de liderazgo, depresión económica, aumento de la criminalidad, sueños perdidos, fuga de cerebros, jubilaciones de privilegio, ñoquis, malas privatizaciones, búsqueda de recetas improvisadas, pánico global. A mediados de diciembre de 2001, el descontento popular no tardó en manifestarse. Abierto el 12 de diciembre con múltiples conflictos y cortes de ruta protagonizados por el movimiento piquetero, se produjeron los primeros cacerolazos y bocinazos en la ciudad de Buenos Aires. El 13 de diciembre, las centrales sindicales convocan a un paro nacional contra la política económica que recoge un altísimo acatamiento y se producen los primeros saqueos y reclamos ante un país sin rumbo. Los ciudadanos, desolados, salieron a las calles y saquearon supermercados en busca de alimentos en el conurbano bonaerense y en las principales ciudades del país. El riesgo país de Argentina llegó a situarse en diciembre en los 4.149 puntos básicos, doblando el de Nigeria y convirtiéndose en el más alto del mundo. La noche del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa decreta el estado de sitio. En un acto de abierta desobediencia civil, los vecinos de Buenos Aires y numerosas ciudades del interior comienzan a hacer sonar sus cacerolas para reunirse en las esquinas y luego marchar hacia la Casa de Cavallo, la Quinta de Olivos, el Congreso y la Plaza de Mayo. La represión que se descargó sobre los primeros manifestantes no hizo desistir al conjunto. Se anuncia la renuncia del ministro de Economía. El jueves 20 se reinicia la batalla callejera que se extendió por todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde la represión dejó 22 muertos y una centena de heridos. Al terminar el día, el presidente Fernando de la Rúa y el gobierno en su conjunto renunciaron. El proyecto de sociedad que responde a la realización de sus intereses como una construcción universal es lo que se quebró en la Argentina a fines del año 2001. Diciembre de ese año marcó el colapso del régimen económico, social y político forjado desde la dictadura militar, iniciada en 1976 y consolidado durante la década del 90. Se rompió el pensamiento hegemónico vinculado con el sistema capitalista. El modelo de economía liberal del sistema capitalista fue implementado en la Argentina durante la dictadura militar a partir de 1976 en la figura del ministro de Economía, Alfredo Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La enajenación de los recursos mágicos de este país, la puesta en venta de este país no hubiera sido posible si la dictadura no se hubiera encargado antes de la tarea social, despejar de obstáculos el camino de la humillación. Estas medidas significaron el principio de la destrucción de las empresas públicas y prepararon el terreno para las privatizaciones, abriendo las fronteras a las exportaciones en total detrimento de la industria nacional, entre otras medidas. Domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país,
decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Con el retorno de la democracia al país, llegó el radicalismo a la presidencia de la Nación en la figura del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, culminando con los años de dictadura militar. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. Pero el modelo económico que implementó el gobierno radical de Raúl Alfonsín mostró un rumbo no muy prometedor para nuestro desarrollo. Llevó a la cartera de Economía al ministro Juan Vital Zurril, quien implementó el denominado Plan Austral. El Plan Austral fue un programa económico que consistió en un fuerte ajuste fiscal, el congelamiento de los precios y salarios, la creación del Austral como nueva moneda argentina. A mí me parece que no pudo sostenerse porque había que producir reformas en el funcionamiento del sector público que no fueron aceptadas socialmente y no fueron compartidas en términos políticos por la oposición. Con el fracaso del Plan Austral, la situación social dio un abrupto giro. Ubaldini, en la cabeza de la CGT, se convirtió en la figura opositora de más peso al gobierno de Alfonsín. En aquel momento se había creado un Consejo Económico Social, algo parecido a lo que había hecho el general Perón, pero sin el éxito que correspondía. Paro general de actividades en todo el país. Luego de varios paros generales con los gremios en contra del gobierno y el descontento popular, surgieron los primeros saqueos a los supermercados. En este contexto, como alternativa para paliar la crisis, el gobierno nombró como ministro de Economía a Jesús Rodríguez. Por esos momentos, se realizaron las elecciones presidenciales que dieron como vencedor al justicialista Carlos Saúl Menem, quien se perfilaba como un caudillo de neto corte popular. Por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos, por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros maestros, por Dios, de pie, adelante, síganme, no voy a defraudar. La hiperinflación, el Fondo Monetario Internacional, la caída del salario real, el desempleo y las propias contradicciones políticas de Alfonsín aceleraron su renuncia a la presidencia de la Nación. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina. Años más tarde, el doctor Alfonsín reflexionó. Llamé a mucha gente amiga y todos me aconsejaron, o todos, casi todos me aconsejaron que entregara el gobierno porque corría peligro la democracia, ya las instituciones. Y era una cuestión de orgullo personal. Era doloroso también, porque le voy a decir otra cosa, lo personal. Y sobre todo cuando después de haber hecho todo lo que me pedían, me dicen que huí del gobierno, cuando me lo reclamaban. Eso me indignó enormemente, pero ¿qué va a ser? Me indignó nomás. Acelerados los tiempos del traspaso del gobierno radical por la renuncia del presidente Alfonsín, asumió la presidencia de la Nación Carlos Saúl Menem. Pero con la llegada del justicialismo y con Menem como presidente, se afianzó el proyecto neoliberal en la economía argentina. La economía había que entregarse a un empresario, no a un político. Es entonces que el modelo de economía neoliberal que se instaló en el país sentaba sus bases sobre el consenso de Washington que proclamaba: reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como salud y educación, privatizar las empresas de servicios públicos, enajenar las reservas energéticas, otorgar facilidades a las inversiones extranjeras, liberar al sistema financiero, aumentar la recaudación impositiva, reducir el déficit fiscal.
La estrategia neoliberal en lo económico supuso el abandono del modelo de acumulación centrado en la sustitución de importaciones, fundado en el desarrollo industrial y cuyo destino principal era el abastecimiento del mercado interno. En grandes rasgos, el keynesianismo consideraba que el crecimiento económico y la ganancia empresaria provenían de la demanda agregada, es decir, inversión más consumo. Por lo tanto, el salario cumplía un papel dinamizador de la economía y aún de la ganancia empresaria. Cuanto más alto en términos reales fuera, ya sea el salario directo o el indirecto por los estados de bienestar, mayor desarrollo. El tema es que el neoliberalismo cambia el eje y considera que la dinámica económica se genera por la oferta, donde depende de la capacidad empresaria de brindar servicios y productos al menor costo posible. En ese marco, el salario es un costo de producción y, por lo tanto, cuanto más bajo, mejor. Al combinarse tecnologías ahorradoras de mano de obra con... A fines de la primera presidencia de Menem, se allanó el camino para su continuidad. Se firmó el Pacto de Olivos, el cual viabilizaba la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial por 2 mandatos consecutivos. Si usted me pregunta si el impulso a la reforma de la Constitución tan sostenido, tan importante, tan fuerte, digamos, obedecía fundamentalmente a que el presidente quería jugar su segunda reelección, yo le diría que sí. Luego de la firma del Pacto de Olivos, el radicalismo quedó desprestigiado ante la opinión pública por la discutida actitud de Alfonsín, que con su apoyo al pacto aseguraba la reelección de Menem. Por otra parte, el Pacto de Olivos trajo aparejado el surgimiento de un frente opositor liderado por Carlos Chacho Álvarez. La fragmentación del radicalismo y la conformación del Frente Grande daría origen, años después, a la alianza que llevaría a Fernando de la Rúa al poder. Gracias al Pacto de Olivos y como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, Menem tuvo la posibilidad de continuar con otro mandato presidencial. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar. Antes siempre la gente, a pesar de estar confundida, mayoritariamente votaba, por lo menos no votaba al candidato del enemigo. Si no te dejaban votar lo que vos querías, por lo menos el candidato del enemigo no. Acá no era como en la anterior vez que Menem traicionaba lo que decía. Acá decía y hacía Menem caballo. Entonces el enemigo había penetrado en nuestra propia fila, dentro de nuestro corazón. En el 95 Menem ganó con una mayoría aún más holgada que la que lo había consagrado triunfador en 1989. Aún en el contexto del crecimiento, los índices de desarrollo social se deterioraban aceleradamente en casi todos los rubros, en educación, en salud pública, en seguridad, en calidad de vida, en niveles de ingreso, pero eso, digamos, no llegó a contener esta especie de consenso pragmático que se llegó a llamar a la Argentina el voto cuota, ¿verdad?, porque posibilitó el acceso al consumo a sectores que habían sido muy duramente castigados durante mucho tiempo y que ahora gozaron de esta ilusoria estabilidad por un tiempo, y mientras eso duró, bueno, creó las bases para un consenso muy fuerte para el menemismo. En la sociedad, diferentes sectores se movilizaron. Por una parte, la clase media comenzó a sentir los efectos de un modelo que creyó venía a beneficiarla y se une a las protestas populares encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos, realizando los primeros apagones. Frente a esta situación, la Confederación General del Trabajo, que se había mostrado consecuente con los lineamientos del primer gobierno de Menem, ya en el segundo mandato debió oír a sus bases y convocó a 2 paros generales. Por otra parte, las clases populares comenzaron a conformar redes sociales frente a un Estado que no cumplía con las funciones básicas que le corresponden, y surgieron, de esa manera, comedores populares, guarderías y salas asistenciales. Bueno, la expansión del desempleo y la pobreza fue el signo dominante de la segunda mitad de la década del 90, ¿no? El proceso de desindustrialización, de reprimarización de la economía argentina,
un proceso muy agresivo de privatización de empresas públicas, una caída fundamental de la plantilla de empleados públicos, sobre todo en el Estado central, pasa de 900.000 empleados a 256.000. En la